Muy buenas tardes. Son las 19:01 del martes 13 de abril de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la epidemia de COVID-19 y el programa de vacunación, la estrategia de vacunación de protección contra la COVID-19. Le pido al doctor Alomía si presenta el primer segmento, por favor. Mucho gusto, señor secretario. Vamos a actualizar los datos para esta noche. Muy buenas tardes con todas y con todos, sobre todo a las personas que nos sintonizan desde sus hogares. Al día de hoy, 2.477.729 son las personas que se estiman han sido los casos confirmados de COVID-19 en base al CISBER desde que inició la pandemia y epidemia en México en el 2020. Los podemos ver distribuidos en la curva de color azul por la fecha de inicio de sus síntomas para cada una de las semanas epidemiológicas. Solo el 1% de este gran total son casos activos, es decir, personas que iniciaron en los últimos 14 días. Las demás obviamente pertenecen al histórico de lo acontecido en la epidemia. Y es por esa razón que podemos ver, o sea, en base a este 1% solo de casos activos, se da precisamente por la disminución y la tendencia descendente que se mantiene en esta curva de color azul que actualizamos todos los días, que para las últimas 2 semanas es o continúa siendo de un menos 15%. De ahí la previsión que podamos cerrar la semana con una disminución todavía importante para efectos del contexto epidémico en el que nos encontramos. También son ya más de 2.550.000 las personas que en su momento tienen esquemas completos de vacunación y por lo tanto pues esperamos que sea un grupo que ya no sea afectado ni por la enfermedad grave ni obviamente por las complicaciones que ésta produce. Veamos la siguiente diapositiva. Actualizamos la ocupación hospitalaria y por lo tanto también su comportamiento. Si hacemos la comparación en las últimas 24 horas, es decir, al día de ayer, tenemos el incremento de 1 punto porcentual, aún así es un indicador de ocupación que está bastante bajo y se ha mantenido de esa manera en las últimas semanas, 18% para el total de camas que atienden a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver específicamente al grupo de camas de hospitalización general para los pacientes más graves o para ofrecer una atención oportuna en el marco de un COVID moderado, de un COVID grave cuando así se requiere. Si bien tenemos para la ocupación nacional el incremento de 1 punto porcentual a un 17%, que todavía sigue siendo muy bajo en relación a lo que hemos tenido durante la epidemia, para fines de los rangos y de los grupos de entidades no hemos tenido movimiento, seguimos teniendo una entidad que está entre 30 y 49%, que es el estado de Puebla, y todas las demás entidades federativas, 31 de ellas, tienen menos del 30% de ocupación, lo cual obviamente representa 26.392 camas disponibles para este tipo de pacientes. Y en la siguiente diapositiva actualizamos las camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, que tienen las mayores complicaciones. También el incremento de 1 punto porcentual, llegando este indicador nacional a un 20%. Y continúan solo 3 entidades federativas, Tabasco, Ciudad de México y Chihuahua, entre un 30 y un 49% para efecto del rango. 29 entidades también con una ocupación muy baja, lo cual nos deja 8.888 camas con ventilador, pues que están disponibles a nivel nacional para la atención de este tipo de pacientes. Sería la actualización de este componente. Muchas gracias, doctor Alomía. Hablemos del programa de vacunación, hablemos de la vacunación contra COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Vamos a retomar para que todo el mundo recuerde cuál es el planteamiento general del programa. Este programa lo presentamos el 8 de diciembre del año pasado. El 23 de diciembre fuimos el primer país de América Latina en recibir vacunas contra COVID. Al día siguiente, 24 de diciembre, fuimos el primer país de América Latina que inició la vacunación contra COVID-19. En el plan o estrategia nacional o política nacional de vacunación contra
el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19, que se hizo público el propio día que lo presentamos y que está disponible en el portal coronavirus.gov.mx, especificamos cuáles son los criterios de utilización de la vacuna, cuáles son los propósitos y cuáles son las poblaciones que van a ser vacunadas en los distintos momentos del tiempo. También comentamos en ese plan, en ese programa, cuáles son las condiciones particulares por las que en México y en cualquier otro país del mundo se utiliza una vacuna en una condición de emergencia para atenuar o reducir los efectos que causa este virus letal. Y también ahí explicamos la importancia de esperar el turno y de que cada población se vacune cuando le corresponde. Una de las razones principales es que la organización de ese programa, que se basa en las recomendaciones de nuestro grupo técnico asesor en vacunación, incluye algunos análisis, algunas proyecciones epidemiológico-matemáticas que consideran que si organizamos a la población con base en su edad, empezando por las personas más añosas, las personas de mayor edad, igual que hacen la mayoría de los países que están utilizando vacunas contra la COVID, entonces iremos reduciendo la mortalidad, el desenlace más desafortunado, más indeseable de esta epidemia. De tal manera que conforme cubramos el 20% de la población, habiendo empezado por las personas de mayor edad y encaminándose hacia las personas que tienen menor edad, cuando lleguemos a cubrir 20% habremos reducido 80% de la mortalidad. Otros objetivos incluyen el usar la vacuna como un mecanismo de control epidémico y también de reducción de daños, en la medida en que cerca del 20% de las personas que padecen infección clínicamente activa, es decir, con síntomas, enfermedad COVID, pueden tener una forma grave de la enfermedad y requerir hospitalización, y desde luego las personas que requieren hospitalizaciones porque están en un estado más crítico de la enfermedad. Y por último, también en el plan de vacunación existen otros elementos importantes, como es el utilizar la vacuna como un mecanismo de regularización de las actividades públicas. En particular, en este momento es de importancia la educación pública. Y por esa razón, una forma que es un poco contraria a la intuición, como lo comentaba yo mismo esta mañana, la vacunación a personal educativo se prioriza no en aquellas entidades federativas que están en mayor actividad epidémica, sino al contrario, aquellas que se encuentran en un control epidémico más estable y más persistente. Recordaremos que Campeche fue el primer estado en esta condición por haber estado por más de 6 meses en semáforo verde y entonces se vuelve un candidato ideal para una próxima apertura del sistema educativo, donde la vacuna puede jugar un papel muy importante en lograr esta reducción de riesgos en el personal educativo de primera línea, el personal que está directamente en los recintos educativos. Y así, esta mañana anunciamos que emprenderemos la misma tarea en otras entidades que se encuentran también en forma persistente, al menos durante 3 semanas, en una condición de semáforo verde. Y las anunciamos esta mañana. Se trata del estado de Chiapas, el estado de Veracruz, el estado de Tamaulipas, el estado de Coahuila y Nayarit. Son las 5 entidades federativas que a continuación empezarán con la vacunación a personal educativo. Esto empezará el próximo martes 20 de abril, a partir de los embarques que tengamos esta semana, incluyendo los embarques que tendremos el día sábado 17. Ahora, también es muy importante tener presente que el resto del programa de vacunación continúa. Seguiremos vacunando al personal de salud de primera línea, público y privado. Al personal de primera línea, el personal de salud público y privado, no solamente médicas y médicos, sino 11 categorías laborales, enfermeras y enfermeros, inhaloterapeutas, personal de laboratorio,
incluso personal de apoyo directo, como son el importante papel que juegan los camilleros en la operación de las unidades clínicas. Y estas personas serán vacunadas en el sector público y en el sector privado, si es que se trata de personal de primera línea, lo cual ha sido definido desde el inicio de este plan de vacunación, en forma análoga a lo que han hecho en otros países. Y desde luego también emprenderemos ya el último tramo de vacunación de las personas adultas mayores. Estamos ya a 83%, nos falta solo 17% de la cobertura, y esta la lograremos también con los embarques que lleguen esta semana, en particular de la vacuna Pfizer, que es la que recibimos en mayor cantidad. Y conforme se vayan liberando las distintas vacunas, van siendo utilizadas en el territorio nacional. Este es un recordatorio panorámico de lo que implica el plan de vacunación en México. Otro recordatorio es, cuando analicen esta gráfica, tomen en cuenta que es una gráfica activa, viva. Esta gráfica se van incorporando datos que en algunas comunidades, por ejemplo en zonas urbanas, se obtienen en tiempo prácticamente real. En el momento en que se vacuna una persona, se registra. Pero en comunidades rurales, donde no existe un acceso facilitado al Internet, entonces es necesario esperar a que se colecten los datos localmente, y cuando se llega a un centro con conectividad, se empiezan a desplazar los datos hacia la plataforma y se actualizan generalmente 24 horas después. Pero también hemos ido actualizando los datos. Note cualquiera que revise todas las gráficas, por eso nos gusta poner todo el material de acceso público, se dará cuenta que han ido cambiando un poco los números. Ya es más raro que cambien los números de fechas muy anteriores, pero de las últimas 2 semanas al menos. Es posible que empecemos a tener un ritmo de información, se los comento para que lo sepan con anticipación, en donde no presentemos ya la cifra de las 16 horas. Esta es la cantidad de vacunas que se pusieron hoy, martes 13 de abril de 2021, hasta las 4 de la tarde. Son casi 400,000, 399,070. Pero a las 9 de la noche tendremos un adicional de información por aquellas unidades que siguieron operando hasta la noche. Hemos visto que en muchos medios toman esta cifra de las 4 de la tarde y ya no la actualizan. Entonces, probablemente a partir de mañana ya no vamos a presentar la cifra de las 4 de la tarde, presentaremos mañana 14 de abril esta misma cifra referida al 13 de abril y actualizaremos con un día de diferencia, para que ustedes tengan la posibilidad de tener la información más completa de cuánto se logró de vacuna en un mismo día. La siguiente, por favor. En forma acumulativa tenemos más de 12 millones de vacunas aplicadas en México, 12.252.769 vacunas de las distintas productos, de las distintas marcas o compañías que fabrican las vacunas contra la COVID-19 y que utilizamos en México. Este número no lo pierdan de vista, siempre lo ponemos por absoluta transparencia, y es el número de dosis que en algún momento pudieran no lograrse aprovechar. Muchas veces es porque de cada vial, de cada ampolleta, botellita que tiene múltiples dosis, ya no se logra completar la última dosis y obviamente no se le puede poner a una persona una cantidad menor a la dosis recomendada, al volumen de líquido, y esa dosis necesariamente se desperdicia, ese fragmento. Pero lo que es impresionante no es eso, sino es la pequeñísima proporción, 0.06% de desperdicio que hemos tenido de vacunas en este programa de vacunación contra COVID. Históricamente, en nuestro programa de vacunación teníamos una gran cantidad de desperdicio, hoy no la tenemos porque lo estamos cuidando muchísimo. La siguiente, por favor. Vámonos más rápido para que nos dé tiempo de recibir las preguntas que hoy martes nos toca por parte del público. Estos números prácticamente no han cambiado porque ahorita hemos avanzado mucho más rápidamente en población adulta mayor, 9.270.216. Gracias. La siguiente, por favor. No han cambiado los eventos asociados a vacunación, no me detengo en ello. La siguiente. Y hemos recibido 16.900.850
dosis de vacuna. Es la misma información que vamos actualizando cuando hay embarques. La siguiente, y por último, el calendario general de llegadas de vacunas. Aquí está, lo presentamos ayer, lo presentó el doctor Alomía y lo estaremos actualizando, pero para que lo tengan para pronta referencia de lo que llegará esta semana. Y tenemos los videos.